Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. Hoy 17 de octubre. El devocional de hoy se titula Dos tipos de pecadores. Y el texto que vamos a leer es Lucas 18, versículos 10 y versículo 14. Y dice así: Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí falta no toda la parte del medio. Está el comienzo de la historia y está el final, la enseñanza de Jesús al hablar de este fariseo y de este publicano que van a orar. Muchos de ustedes ya saben la historia, la recuerdan. Otros no la recuerdan y por eso la vamos a recordar. Está bien, ¿no? El fariseo que subió a orar decía: gracias, Señor, porque yo soy muy bueno. Yo estoy en un nivel superior al de los demás y no soy como ese publicano que está ahí. Él es un hombre despreciable, un pecador. En cambio, yo soy una buena persona, una muy buena persona. Así que te agradezco por haberme hecho así. En cambio, el publicano, ¿no? El publicano era un cobrador de impuestos, alguien que estaba mal visto en medio de la sociedad porque trabajaba para Roma y cobraba impuestos a sus propios hermanos. Pero él oraba también y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. El publicano sabía quién era y decía: Señor, yo soy pecador. Y ayer hablábamos de que no hay personas que no entren dentro de esta descripción, de la descripción de pecadores. Todos somos pecadores. Sin embargo, aquí hay dos personas y una de ellas parece ver la realidad de su vida y otra no. Y por eso el Señor dice que el publicano descendió a su casa justificado mucho antes que el fariseo. Está bien, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esta es la historia que el Señor nos cuenta. Y de esto queremos hablar y por eso vamos a leer a MacArthur como hacemos siempre. Y MacArthur dice así: los pecadores vienen en dos variedades básicas. Algunos son francos e intrépidos en su maldad. No les importa de veras quién ve lo que hacen. O sea, son pecadores y punto. No están tratando de esconder el pecado y no les importa demasiado pecar tampoco. Está bien, ¿no? Son malos pero sinceros. A pesar de eso, el pecado que los acosa es la soberbia. La clase de orgullo que se ve es un amor excesivo hacia sí mismos y una codicia irrefrenable por los placeres que sin moderación alguna ellos gustan de la vida. Está bien, una persona que peca y no le importa nada es una persona sumamente orgullosa y soberbia. ¿Me siguen aquí? Ahora, en el extremo opuesto están los pecadores reservados, los que disimulan el pecado, quienes prefieren pecar cuando creen que nadie está mirando. Tratan de ocultar en varias maneras sus pecados más evidentes, muy a menudo con el pretexto de la religión. O sea, ¿por qué tratan de no parecer pecadores? Porque también son religiosos y entonces no es compatible la vida religiosa con la vida de pecado que llevan. Está bien, ¿no? Su constante pecado también es la soberbia. Pero en este caso, la soberbia de ellos se manifiesta como hipocresía. No son como los otros. A los otros no les importa decir que son pecadores, al contrario, están muy orgullosos de serlo. Pero estos sí quieren esconder el tema del pecado y por eso se transforman en hipócritas. O sea, dicen que son una cosa, pero en realidad son otra. ¿Cuál de estos pecadores es mejor que el otro? Bueno, ninguno es mejor, porque ambos son pecadores y ambos van a ser condenados como pecadores. Simplemente que lo viven de maneras diferentes. Ahora, ayer decíamos que a cierto tipo de pecadores les es más difícil arrepentirse porque ellos se sienten justos, se sienten buenos.
es mucho más sencillo para alguien que se reconoce pecador entender que su pecado lo condena, como aquellos hombres crucificados con el Señor, o por lo menos uno de ellos, está bien, ¿no? Que decía, nosotros estamos acá y es justo que estemos aquí porque nos están pagando lo que merecieron nuestros actos. O sea, nosotros hicimos todo lo posible para que nos condenen. Entonces está bien la condenación. Y cuando una persona sabe que está bien si lo condenan, está cerca del Evangelio. Está cerca del Evangelio. En cambio, aquel que se siente bueno, como el fariseo, bueno, seguramente le va a costar mucho más aceptar su condición. Ahora, volviendo a estos dos tipos de pecadores, el que peca sin problemas y el hipócrita, entre ellos existen varios grados y varias mezclas de pecadores. Si pudiéramos, ¿no?, tomar estos dos tipos de pecadores como extremos y pudiéramos hacer un abanico en medio, habría muchas mezclas y coincidencias y gente que tiene un poco de cada cosa, ¿no? Y ambos igual tienen mucho en común. Y como hermanos con distintas personalidades, son prácticamente iguales en su genética, porque lo que les gobierna es el pecado. ¿Está bien, no? En el fondo son lo mismo. Aunque a alguno le parezca mejor parecer una buena persona y al otro no le importe lo que la gente piensa, ambos son pecadores y tienen mucho en común. El pecado es prioridad. Uno está más preocupado por lo que la gente dice que el otro, pero nada más. ¿Está bien, no? Ahora, de los dos tipos de pecadores, es mucho más probable que el licencioso, o sea, el que peca así sin más, sin que le importe nada, y no el moralista, enfrente la realidad de su propia condición caída, se arrepiente y busque salvación, que es lo que decíamos recién. Aquel que es como el publicano, aquel que sabe que es pecador, está más cerca de entender que está condenado por su pecado y que necesita un salvador. Está más cerca. No quiere decir que se va a salvar de manera segura, porque se tiene que arrepentir y tiene que buscar a Jesucristo a través de la fe. Pero sí es verdad que está más cerca. Hay un paso que ya no debe dar, que es ser consciente de su condición. Él sabe quién es. ¿Está bien, no? Ahora, no pasa lo mismo con el fariseo, porque este va a tratar hasta donde sea posible de camuflar su inmoralidad, de negar su culpa, de no aceptar su necesidad de redención y de declarar su propia justicia. ¿Está bien, no? El que se siente bueno, el religioso, el fariseo, va a tratar por todos los medios de que se lo vea como una persona buena, como un justo, como un santo, no como alguien pecador. Él no está dispuesto a reconocer su condición, mucho menos en público, por supuesto, ¿no? Y aquí hay un tema, ¿no? Y aclaro. Es fácil encerrarnos en la pieza, ¿no?, en la habitación, y reconocerle al Señor que somos pecadores, pero después salir y mostrarnos como invulnerables, mostrarnos como gente que jamás se equivoca. Incluso más, condenar a los que se equivocan, juzgar a los que se equivocan, ponernos en ese lugar de personas santas que tienen el derecho de hablar del pecado de los demás. Ahora, por supuesto, después entramos otra vez a la habitación y lloramos y decimos, Señor, perdona mi pecado, pero cuando salimos somos los mismos orgullosos de siempre que creemos que somos mejores. Bueno, ese tipo de conciencia de pecado y ese tipo de confesión no sirve para nada. Yo tengo que ser alguien consciente de mi error de manera pública, no de manera privada. Si ustedes miran la vida de la iglesia, se van a dar cuenta que lo que ellos hacían era confesar sus pecados los unos a los otros. Eso quiere decir que había alguien que me oía confesar pecados. Había alguien que sabía de mis errores. Y esto, más allá de transformarlo en una práctica hoy en día, ¿sí?, nosotros tenemos que entender el fondo de las cosas.
Yo no estoy diciendo que salgas corriendo a buscar a un hermano y a decirle todas las macanas que haces, aunque no te va a hacer mal, esperando, ¿no?, que ese hermano sea espiritual y no sea un chismoso. Pero si lo haces, no te va a hacer mal. Pero lo que quiero decir es que en el fondo lo que el Señor espera es que nuestro pecado sea algo para nosotros consciente. No que lo escondamos debajo de la alfombra, porque Él nos ve como somos. Está bien, ¿no? De nada sirve esconder nuestra condición de pecadores cuando el Señor la ve con claridad. Ahora, hay mucha gente que lo hace y hay mucha gente que se siente tranquila si nadie se da cuenta de la inmundicia que vive adentro de él. Y por eso Jesús decía reiteradamente que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y claramente, si tomas lo que hemos hablado, te vas a dar cuenta que esos sanos no existen. Pero hay gente que se siente sana. El Señor lo que estaba diciendo es, aquel que siente que no está enfermo, nunca va a buscar al médico, aunque está enfermo. En cambio, el que sí tiene clara su enfermedad, evidentemente va a correr al médico y va a buscar solución. ¿Está bien, no? Entonces, estos dos tipos de pecadores están bajo el juicio de Dios, a menos que se arrepientan y busquen a Cristo. Uno está más cerca que el otro. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque si vos te considerás una buena persona y te identificás más con el fariseo que con el publicano, tenés que caer en cuenta de la realidad. Tenés que creer lo que la Escritura dice, de que todos hemos pecado, que no hay nadie bueno y que nuestro pecado merece ser castigado con la muerte. Pero que también hay un Salvador que a través de la fe podemos conocer y se llama Jesucristo. Amén. Espero, bueno, que esto te haya servido. Y para comprobarlo te voy a dejar una pregunta para que trabajes y reflexiones un momento más, y es esta. ¿Cuándo, si es que te ha ocurrido, has tenido la tentación o la inclinación a negar tu culpabilidad? ¿Alguna vez has sentido que no sos culpable de nada? ¿Que sos una buena persona? ¿Que no tenés por qué arrepentirte? Tal vez digas, no, yo siempre supe que soy un desastre. Y bueno, mejor. Ahora, arrepentite y cree en el Evangelio. Hermanos, decir que somos desastrosos sin buscar a quien nos puede salvar no tiene tampoco ningún mérito, ¿eh? Pero si encima de que sos pecador, lo negás y te identificás con el fariseo, bueno, el problema es más grande. Yo te animo a que hoy revises lo que hemos hablado y si es necesario, lo escuches de nuevo. ¿Está bien? Yo te mando un saludo grande, un abrazo. El Señor te bendiga. Mañana nos vamos a volver a encontrar.